Les pido que me acompañen en una oración para poder empezar este estudio. Amado Señor y buen Padre Celestial, te doy gracias por esta posibilidad de estar aquí delante tuyo, hablando de tu palabra, hablando de lo que tú tienes para decirnos, Señor. En esta mañana me pongo delante de ti, Señor, y pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos que está conectado y que está escuchando la transmisión o que la escuchará después, Padre Santo. Te pido que lo que se diga aquí sean palabras tuyas, Señor, palabras de lo alto y no solamente ideas humanas, Padre Santo. Abre nuestros corazones para que podamos entender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Yo te pido que tú no permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, Señor, y te pido que toques nuestros corazones, abras nuestros corazones, Padre Santo. Si hay algo que tú nos quieres mostrar en lo que necesitamos cambiar, por favor muéstranos y danos el anhelo de agradarte, Señor, y de cambiar lo que a ti no te agrade, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya. En esta semana empezamos con el nuevo folleto, que es el tema de este folleto es, el título del folleto es Socios en una nueva creación, y vamos a empezar con el tema 1, que es Dios predice la destrucción. ¿Ya? Empecemos leyendo el Salmo 74, los versículos del 10 al 23, por favor. Les voy a leer en la versión NBI. ¿Hasta cuándo, oh Dios, se burlará el adversario? ¿Por siempre insultará tu nombre el enemigo? ¿Por qué retraes tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos. Secaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Trazaste los límites de la tierra y creaste el verano y el invierno. Recuerda, Señor, que tu enemigo se burla y que un pueblo insensato ofende tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No te olvides ni ahora ni nunca de la vida de tus pobres. Toma en cuenta tu pacto, pues en todos los rincones del país abunda la violencia. Que no vuelva humillado el oprimido, que alabe en tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Miren, en tiempos de necesidad es fácil perder la paciencia como humanos y perder la esperanza y decir ¿hasta cuándo? ¿Ya hasta cuándo va a suceder lo mismo? En estas semanas que nos encontramos en esta situación difícil en nuestro país, si vemos hacia atrás, ya pasamos por una situación de paros semejante hace unos 3 años, ya tuvimos una situación semejante en la ciudad, después tuvimos la pandemia y ahora ya estábamos mejor con eso y otra vez nos encontramos en este mismo proceso de las manifestaciones y los cierres y otra vez las dificultades, y es fácil en nuestro corazón desesperarnos y preguntarnos ¿hasta cuándo, Señor? Ya, ¿hasta cuándo? Pero la respuesta, sin importar la fecha de hasta cuándo, la respuesta vendrá de Dios, y eso es lo que tenemos que tener claro. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos provee, Él es el que hace las cosas tanto en los tiempos de refrigerio como en los tiempos difíciles. Él es nuestro sustentador. El salmista aquí, por ejemplo, nos enumera las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Abrir los mares, permitir que brote agua de donde no había, secar agua que sí había, todas las maravillas que el Señor hizo, no con el fin de que el Señor recuerde lo que hizo, porque obviamente Él sabe, sino con el fin de que Él mismo, y en este caso nosotros mismos, recordemos lo que el Señor ha hecho. Miren, nuestra solución no viene de seres humanos. La solución a los problemas de nuestro país no va a venir de seres humanos, sino va a venir de Dios. Él es el que permitirá en el tiempo adecuado que se solucione. ¿Y cuál es el tiempo adecuado? El que Él crea necesario. Cuando Él diga ya tuvieron suficiente, ahora. Ya aprendieron lo que necesitaban aprender, ahora. Ya confían en mí por fin. Ya saben que yo soy el dueño de todo, entonces ahora. Él es el que va a determinar el hasta cuándo. Él sabe lo que está haciendo. Mire,
Recordamos lo que Él ha hecho, sí, recordamos que Él abrió el mar, recordamos que salvó a su pueblo de Egipto, que ha hecho innumerables maravillas hace años y también ahora en nuestra vida. Cada uno de nosotros puede recordar cuando el Señor intervino, en las dificultades que haya tenido hace un año, hace 2, hace 5, pero aún así nosotros tenemos la tendencia a preguntarnos ¿hasta cuándo, Señor? Miren, no olvidemos que estamos hablando con el Creador, el Señor, el Dios de los cielos, de la tierra, como dice aquí, de la luna, del día, de la noche, de las estaciones, del invierno, del verano, de todo lo que existe. Si Él no interviene como a nosotros nos parece, no es por falta de poder o por falta de capacidad. No es porque no sabe lo que está pasando o no se da cuenta que aquí estamos sufriendo o que nuestra ciudad en este caso está hecho un caos o que el país entero está hecho un caos. No es porque Él no sabe o no es porque Él no puede. Usted y yo tal vez no tengamos la menor idea de por qué el Señor está haciendo lo que está haciendo, o en nuestro caso podría parecer que el Señor no está haciendo nada cuando nosotros queremos que haga. Tal vez nosotros no sepamos cuál es la respuesta a esa pregunta, de por qué las cosas no se arreglan ya de una vez como nosotros quisiéramos, como nos parece obvio, como nos parece evidente. ¿Por qué alguien no hace algo? ¿Ya? Pero el Señor sabe lo que está haciendo y parte de nuestra fe es confiar en que Él sabe lo que está haciendo. No en todos los casos, excepto en la situación actual de la ciudad de Quito y del Ecuador. No. En todos los casos Él sabe lo que está haciendo, lo que está permitiendo y por qué lo está permitiendo también. Mire, y en esta parte en este salmo, el versículo 19 usa una palabra. Leamos el versículo 19, por favor. Nos dice: no entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No te olvides ni ahora ni nunca de la vida de tus pobres. Miren esta comparación. Tenemos esta tórtola indefensa y las fieras por un lado. Y por otro lado dice que no se olvide de sus pobres. Y aquí quiero hacer una pausa y enfatizar esta palabra pobre por la situación específica en la que nos encontramos ahora. Miren, la palabra que dice aquí de no desampares al pobre nos habla de pobre subjetivamente u objetivamente, es decir, con dinero o sin dinero. Nos habla de alguien que puede estar físicamente sin sustento y sin dinero, y nos puede hablar de un pobre que esté necesitado en lo emocional, que esté necesitado en lo mental, cuyas circunstancias sean adversas. Eso también es un pobre delante del Señor, uno de los pobres del Señor. Ahí tiene sentido todo lo que vemos de los pobres de espíritu. Por ejemplo, otra palabra para esta palabra de pobre es el deprimido, el que está completamente triste, el que no desea vivir. Eso también es uno de los pobres del Señor, de quien estamos pidiendo que el Señor se haga cargo. No solo de los que les falta el dinero, sino de los que nos falta el Señor en cualquier ámbito de nuestra vida, los que carecemos de cualquier cosa que solo el Señor puede proveer. ¿Y por qué les digo esto? Porque es hora de que nosotros como pueblo de Dios dejemos de tener una mentalidad con la visión de perspectiva o cosmovisión de noticiero, de campaña política, de orgullo, de creer que yo soy la persona que tiene los más nobles intenciones y yo soy la que va a cambiar el mundo. Mire, aquí estamos hablando de que no importa sus ingresos, su nivel socioeconómico, usted puede ser pobre delante del Señor. O no solo eso, usted es pobre delante del Señor y puede darse cuenta o no darse cuenta de cuánto necesita del Señor. ¿Ya? Entonces, dejemos de pensar que los que tienen más dinero están bien y los que tienen más dinero no sufren, y que por lo tanto nuestro deber es ir y arreglar la vida y quitar la pobreza económica del mundo y no sé qué otras cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque es tan fácil perderse en los discursos políticos, en los discursos filosóficos. Mire, tenga una opinión, por supuesto, tenga una opinión, pero una opinión basada en la Biblia y no en las palabras de un humano, de un gran pensador, de un gran filósofo, de un gran líder, de la Biblia, de lo que la Biblia dice. En esta situación en la que nos encontramos en el Ecuador, todos necesitamos la intervención del Señor, todos. No hay aquí un bando de los buenos y un bando de los malos. Por favor, dejemos esas ridiculeces de lado.
Todos estamos necesitados del Señor, todos. Nosotros como su pueblo, debemos clamar por esto, porque los que no le conocen no saben cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es que necesitamos más del Señor, porque si nuestro corazón estaría lleno de Él, no estaríamos viendo lo que estamos viendo ahorita. No estaríamos viendo el odio de unos contra otros que estamos viendo ahorita. Miren, debemos clamar al Señor, sí, como lo hicimos en la reunión de oración en el jueves de la noche, como cada uno lo está haciendo en su hogar o en el lugar donde se encuentre. Miren, en la adversidad como en la que nos encontramos ahora, debemos dejar de pensar con esta mentalidad de que alguien es mi enemigo o de que tal persona me está ofendiendo a mí. Lo que el salmista nos está diciendo aquí es que lo importante de lo que estaba sucediendo durante el caos es que el nombre de Dios estaba siendo ofendido, de que el verdadero adversario no es el que opina diferente a mí, que es el que se encuentra en contra de mi Dios. Ese es el adversario. Ese es el adversario de Dios. Mi nombre es irrelevante. Lo que piensen de mí es irrelevante, ¿no? Aquí lo que importa es que se honre el nombre de Dios. Y lo que debería molestarnos en momentos de adversidad es lo mismo que debe molestarnos en tiempos de paz. Que se hagan las cosas que faltan el respeto a la honra y a la santidad del Señor. Eso es lo que debe molestarnos. No que el uno sea de tal partido, de tal lugar, de tal nacionalidad, eso es irrelevante. Todo lo que se haga en contra de lo que el Señor dice que está bien, eso es lo que debe molestarnos. Y ese es nuestro adversario, porque no es que en algunas cosas sí y en otras no. Nuestra lucha es contra carne y sangre, no es contra carne y sangre, sino contra potestades y tinieblas y cosas espirituales. No dice a veces, dice siempre. Aquí no estamos hablando de personas contra personas, de ideologías contra ideologías. Estamos hablando de que cosas que le agradan al Señor versus cosas que no le agradan al Señor. Y todo, no importa quién lo esté haciendo, que desagrada al Señor, eso es lo que a nosotros debería desagradarnos y eso es todo. ¿Ya? Sigamos el lunes al Salmo 79 que teníamos para la lectura, por favor. Ya. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén. Han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo. Han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes. Por toda Jerusalén han derramado su sangre, como si derramaran agua. Y no hay quien entierre a los muertos. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros. Somos blanco de las burlas de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Enójate con las naciones que no te conocen, con los reinos que no invocan tu nombre, porque a Jacob se lo han devorado y al país lo han dejado en ruinas. No nos tomes en cuenta los pecados de ayer. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, libéranos y perdona nuestros pecados. En los versículos continuemos hasta el final del Salmo. ¿Por qué van a decir las naciones? ¿Dónde está su Dios? Permítenos ver y muéstrales a los pueblos paganos cómo tomas venganza de la sangre de tus siervos. Que lleguen a tu presencia los gemidos de los cautivos y por la fuerza de tu brazo salva a los condenados a muerte. Señor, haz que sientan nuestros vecinos 7 veces y en carne propia el oprobio que han lanzado contra ti. Y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Ahora sí, terminamos el pasaje. Sí. Ya. En los versículos 1 al 4 vemos la destrucción que vino sobre el pueblo del Señor. No sobre los que no le conocen en este caso, sino sobre el pueblo de Dios, sobre los de Jacob, como nos dice aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué vino la destrucción? Porque lo pagano invadió, contaminó, infestó, se infiltró en lo santo. Y el Señor permitió todo este castigo. ¿Por qué? Porque como nos dice el versículo 5, estaba enojado con su pueblo. ¿Por qué? Porque lo santo y lo profano no deben mezclarse. Y el Señor nos ha dicho esto innumerables veces. El salmista le pregunta, ¿hasta cuándo dura tu enojo, Señor? Le dice que se enoje en todo caso con las naciones que no le reconocen.
pero que en este rato, ¿por qué estaba tan enojado contra Jacob, contra Israel? Miren, vemos que en este caso las naciones que no conocían al Señor estaban destruyendo al pueblo del Señor. Pero una vez más, ¿por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué estaba destruido el pueblo del Señor? Porque lo inmundo de los pueblos paganos estaba mezclado con lo santo, con lo apartado para el Señor. Ahora, ¿está acaso enojado en este momento, me refiero, el Señor enojado con su pueblo por mezclar lo santo con lo pagano? Miren, yo no sé cuál sea el estado de ánimo del Señor para con nosotros, ¿ya? Pero sí les puedo decir que es evidente y sin lugar a dudas que el pueblo del Señor está mezclando lo santo con lo profano. Eso sí les puedo decir. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que nos dicen los últimos versículos: humillarnos, reconocer nuestro pecado, pedir perdón por los pecados de ahora y por los pecados de antes, y clamar misericordia del Señor. No le pide. Imagínese que en tiempos como estos le diga: Señor, yo espero que se haga tu justicia. La justicia del Señor, si es que quitamos la misericordia, sería que nos borre del mapa y eso sea todo por lo que hemos hecho. Así que lo que estamos pidiendo es misericordia del Señor, misericordia y perdón por nuestros pecados. Una vez más, todo con el fin no de que nosotros seamos exaltados o qué linda que sea nuestra vida, de ahora en adelante seamos felices para siempre. No, sino que para que el nombre de Dios sea exaltado. Para eso clamamos misericordia. Salir de la situación adversa en la que nos encontramos, no para nosotros, no solo por nosotros. Sí, de paso nosotros vamos a estar bien cuando el Señor nos perdone, sí, cuando su ira pase, por supuesto, pero el punto es que el nombre de Él sea exaltado, ya, el nombre de Dios. Pidamos al Señor que haga no lo que nosotros queremos o que se solucione de una vez la situación como a nosotros nos parece, a nuestro gusto, ¿no? Sino que Él se haga cargo, que Él se haga cargo de todo lo que se levantó en contra de su nombre, todo lo que fue una afrenta a su nombre, todo lo que nosotros como pueblo de Él permitimos que se mezcle con lo santo, todo lo profano que permitimos que se mezcle con lo santo, que Él se haga cargo de que su ira caiga sobre eso, sobre esas cosas inmundas que no están bien, y clamémosle y pidámosle que Él nos salve a nosotros. No que le salve a usted de las personas que usted considere que este rato son sus enemigos políticos o sus adversarios de lo que sea, sino de todo lo que se levanta en contra del nombre de Dios y de todo lo que a Dios le desagrada. Todo es todo. Nosotros por nuestra parte como pueblo, lo que podemos hacer es alabarle al Señor y agradecerle. ¿Por qué? Porque aún en medio de la adversidad siempre va a haber algo por qué alabarle, siempre va a haber algo por qué agradecerle, siempre va a haber maravillas del Señor que no podemos dejar que pasen desapercibidas solamente por la adversidad que estamos viviendo. Vamos al pasaje de Isaías, por favor, que teníamos para el día viernes, Isaías 47 del 1 al 9. Dice: desciende, siéntate en el polvo, hija virginal de Babilonia, siéntate en el suelo, hija de los caldeos, pues ya no hay trono. Nunca más se te llamará tierna y delicada. Toma piedras de molino y muele la harina, quítate el velo, levántate las faldas, desnúdate las piernas, cruza los ríos. Tu desnudez quedará al descubierto, quedará expuesta tu vergüenza. Voy a tomar venganza y a nadie perdonaré. Nuestro Redentor es el Santo de Israel, su nombre es el Señor Todopoderoso. Siéntate en silencio, hija de los caldeos, entra en las tinieblas, porque nunca más se te llamará soberana de los reinos. Yo estaba enojado con mi pueblo, por eso profané mi heredad, los entregué en tu mano y no les tuviste compasión. Pusiste sobre los ancianos un yugo muy pesado, dijiste: por siempre seré soberana, pero no consideraste esto ni reflexionaste sobre su final. Ahora escucha esto, voluptuosa, tú que moras confiada y dices a ti misma: yo soy y no hay otra fuera de mí, nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. De repente, en un solo día, ambas cosas te sorprenderán. La pérdida de tus hijos y la viudez te abrumarán por completo, a pesar de tus muchas hechicerías y de tus poderosos encantamientos. Miren, aquí en Isaías podemos ver que ahora, a diferencia del anterior que nos estaba hablando del pueblo del Señor de Jacob, ahora nos está hablando de esta hija de Babilonia, la princesa de Babilonia,
la que se sentaba en el trono, como nos dice ahí, pero ya no había más trono. La que estaba acostumbrada a ser tratada como realeza, y que ahora el Señor le está diciendo, bueno, se acabó eso. Ahora te vas a las piedras del molino a hacer los trabajos serviles, a hacer lo que antes creías que estaba por debajo de ti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensemos un momento, ¿qué significa Babilonia en la Biblia? ¿Qué significa todo lo que sabemos? Babilonia, por un lado, tenemos que, sí, obviamente fue el lugar físico donde fue exiliado el pueblo del Señor, pero a lo largo de la palabra se usa hasta Apocalipsis como un símbolo de la idolatría, del desenfreno, del vivir una vida de pecado sin importar lo que le agrade o le desagrade al Señor. Eso habla de Babilonia. Entonces ahora tenemos a los hijos de Jacob que pecaron contra el Señor y que debían arrepentirse, y por otro lado tenemos a esta hija de Babilonia. Yo lo que quiero que nos quede claro es que ¿estamos seguros de cuál de estas dos categorías pertenecemos? O sea, ¿realmente somos parte del pueblo del Señor que ha pecado y que va a arrepentirse? ¿O somos como la hija de Babilonia que dice, yo aquí soy la princesa de Babilonia, conmigo nadie se mete, a mí nadie me dice qué hacer? Y yo voy a estar bien, ¿por qué? Porque soy de Babilonia y eso es todo, ¿no? Pensemos en qué categoría realmente estamos. Y yo anhelo que en el peor de los casos seamos parte del pueblo del Señor que aún no se ha dado cuenta y no se ha arrepentido de sus pecados, pero que nuestro corazón no esté tan lleno de podredumbre y de pecado que simplemente ya nos consideremos, yo aquí soy una hija de Babilonia y eso es todo lo que soy y nadie se meta conmigo porque esto es lo que yo quiero, así es mi vida y no va a cambiar. Por favor, espero de todo corazón que no seamos parte de eso. ¿En qué confiaba la hija de Babilonia que nos dice aquí? Sobre todo en que pertenecía a Babilonia, obviamente, que era parte de lo que a este mundo le gustaba, que era parte de lo que sea que haya estado de moda, que era parte de lo que sea que haya sido considerado de riqueza en ese tiempo, belleza, todas las cosas pasajeras, ¿no? Confiaba en que tenía su esposo, que tenía sus hijos, que tenía sus joyas, que tenía todo lo que creía que necesitaba. La hija de Babilonia pensaba que todo estaba bien y que estaría bien para siempre. ¿Por qué? Porque era de Babilonia. ¿Qué más podía querer Babilonia? No hay nada más que Babilonia. ¿Ya? No había nada más alto, nada más poderoso que Babilonia. Y por eso pensaba que estaría bien para siempre. Sí, el Señor envió a su pueblo a Babilonia, les desterró y les envió allá porque ellos desobedecieron, recurrentemente desobedecieron. Pero una vez que llegaron allá, Babilonia les trató mal. Puso un yugo, como dice aquí en este pasaje, un yugo demasiado pesado sobre el pueblo del Señor. Entonces ahora el Señor, que tenía primero razón de enviar a su pueblo y segundo razón de haberles exiliado como lo hizo, no se había olvidado de su pueblo y no les iba a abandonar. A pesar de que Él tenía la razón de castigarles y de las consecuencias que estaban viviendo, Él no iba a abandonar a su pueblo y no nos va a abandonar a nosotros. Se iba a encargar Él, personalmente, de quien trató mal a su pueblo durante el exilio, al que Él mismo les mandó. Sí, ¿por qué? Porque eso es lo que le correspondía. Pero aún así en el exilio Babilonia trató mal a su pueblo y el Señor no iba a pasar eso por alto. Miren, nosotros podemos estar viviendo, sea cual sea la consecuencia de lo que hemos hecho mal, como individuos, como pueblo, como lo que sea. Pero aún en esos casos, el Señor sigue dando la cara por nosotros y eso no debemos olvidarnos nunca. Y aquí hay un tema que no es la parte central del estudio de hoy, pero que quiero tocar de una vez, ya que estamos en esto de Babilonia. Sabemos que en Babilonia, el Señor lo menciona ahí, había hechicerías y que en eso confiaban, ¿no? ¿Y por qué habían hechicerías y por qué habían todas estas cosas? Porque era un pueblo pagano, obviamente. Pero para Babilonia, como nos dicen al final en el versículo, estaba acostumbrada a sus hechicerías y a sus poderosos encantamientos. Y como vamos a ver en el siguiente pasaje, porque los había practicado desde la infancia, ¿ya? Porque esa era su normalidad. Nosotros aquí en este país, en la actualidad, en nuestra nación, también estamos rodeados de prácticas de hechicería, de adivinación, de magia, de amuletos y de demás cosas que el Señor aborrece.
La situación es que en algunos casos, o en muchos casos, a nuestro alrededor, o aún dentro de nuestra propia familia, de nuestra casa, tal vez hemos visto esto desde la infancia y lo consideramos una normalidad cultural. Sí, así es. Ajá, así se hace en este país y así es, y eso es todo. Ahora, la única pregunta que debería importarnos es, esto, lo que hacemos, nuestra cultura, digámoslo de alguna forma, o lo que nosotros consideramos nuestra cultura, ¿esto le honra al Señor o no? ¿Sí o no? Porque no hay una respuesta intermedia. Les digo esto porque nuestra cultura ecuatoriana, latinoamericana, es tan común la práctica de todo esto, tan común la práctica de cosas de lo oculto, que a veces ni siquiera se nos pasa por la mente que es un pecado. Aquí en nuestro país, por ejemplo, estamos tan acostumbrados a ver esto que un niño nace e inmediatamente después le vemos con alguien que por ahí le puso una pulsera roja con un amuleto o sin un amuleto, pero con el fin de protegerle. A ver, piense esto. ¿Que quién le proteja de qué? ¿De qué estamos hablando? Porque que yo sepa, nuestro Dios, el Señor, creador de los cielos y de la tierra, nunca nos ha mandado a ponernos amuletos para que Él nos proteja. Así que de Él no estamos hablando, ¿no? De la protección de Él no estamos hablando. Así que por favor, ahora que estamos orando por libertad como congregación, les pido que cuestionen sus prácticas, se pregunten de dónde sale todo lo que hacen, desde cuándo lo hacen. Desde la infancia, bueno, ok, pero ¿de dónde salió esta práctica? ¿Qué representa? Y sobre todo, ¿le agrada al Señor o no le agrada al Señor? Por favor, porque estamos orando por libertad, pero a veces tenemos estos enredos como los que había en Babilonia, igualitos aquí, en nuestra propia vida y en nuestro propio país. Mire, a esta clase de cosas son los que me refería cuando les dije en los salmos que hemos mezclado lo santo con lo profano. No tiene ningún sentido que usted sea pueblo del Señor, que confíe en el Señor Dios, Señor y soberano, dueño de todo, pero que por si acaso va a leer su horóscopo, o por si acaso va a consultar a un adivino, o por si acaso va a hacerse una limpia del mal no sé qué, o cualquier otra cosa. Por favor, que su excusa no sea, es que esto lo he practicado desde la infancia, ¿no? O es que yo sé que está mal, pero no quería ir, pero me llevaron, ¿ya? Que no sea esa nuestra excusa. Sigamos en la siguiente parte de Isaías, que nos habla un poco más de esto, 47, del 10 al 15. Sigamos. Tú has confiado en tu maldad y has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te engañan cuando a ti misma te dices, yo soy y no hay otra fuera de mí. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar. Una catástrofe que ni te imaginas vendrá de repente sobre ti. Persiste entonces con tus encantamientos y con tus muchas hechicerías, en las que te has ejercitado desde la niñez. Tal vez tengas éxito, tal vez puedas provocar terror. Los muchos consejos te han fatigado. Que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes. Que te salven los que vienen sobre ti. Míralos, son como la paja y el fuego los consumirá. Ni a sí mismos pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse ni fuego para sentarse en él. Esos son para ti los hechiceros con quienes te has ejercitado y con los que has negociado desde tu juventud. Cada uno sigue en su error. No habrá quien pueda salvarse. Miren, eso es lo que les estoy diciendo. Esta es la continuación de la idea de lo anterior. Vemos el sarcasmo en este pasaje, ¿no? Como mucha de la escritura hebrea. Por favor, sigue nomás, ¿no? Dale a ver si es que te funciona. ¿Tú crees que eso te va a funcionar? Sigue nomás, ¿ya? No confíes en el Señor sino en los amuletos, en los brujos, en los conjuros, en los encantamientos o en lo que sea. Por favor, prosigue y veamos cómo te va. Pero de una vez, sí, llámales a tus amigos astrólogos, llámales nomás, para que te lean ¿qué? El té, las cartas, la mano, que se peguen alucinógenos y se tomen no sé qué para producir tu futuro. Por favor, sigue adelante y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí nos dice el Señor. A ellos el fuego los consumirá y a la persona que confía en estas cosas, le ocurrirá una desgracia, una catástrofe que ni se imagina.
Ahora sí, en esas circunstancias, veamos si es que funcionaron los hechizos, si funcionó la idolatría, si funcionaron los amuletos, si funcionó la predicción, si funcionó lo que sea. Obviamente que no. Pero es importante que tengamos esto claro antes de que venga la desgracia. No esperemos que venga la desgracia para darnos cuenta que realmente no funcionaba para nada la hechicería, la brujería, los conjuros, lo que sea. Aunque hayamos practicado esto desde la infancia, aunque esto venga desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aunque sea en nuestra misma casa, que alguien sea el que practique estas cosas. Que no esperemos hasta que venga la desgracia para darnos cuenta de lo malvado que es esto. No sea que encima más, luego cuando venga la desgracia por nuestra idolatría, por nuestro pecado, por nuestras hechicerías, encima más de todo, culpemos a Dios. Digamos, es que lo que pasa es que Dios no me protegió, o Dios no me oyó, o Dios no sé qué. Ya, miren, esto lamentablemente es tan común, que ahora que estamos pidiendo por libertad, tenemos que salir de una vez de esas prácticas de Babilonia. De una vez. Evitemos tener que llegar hasta la desgracia, hasta tocar fondo para entender lo que le desagrada al Señor. Antes de que se destruya todo, por favor, aléjese de lo que el Señor le desagrada. ¿Por qué? Porque solo va a haber un fin para las cosas que son pecado y abominación para el Señor. ¿Cuál es ese? El fuego. No va a quedar nada. Ni, como dice ahí, ni a ellos mismos pueden salvarle, van a salvarle a usted de sus problemas. No pueden ni con su propia vida, van a poder arreglarle su situación financiera, sentimental, amorosa o lo que se le ocurra. No va a ser así. Nunca va a ser así. Así que dejemos de una vez para siempre las prácticas de Babilonia. ¿Ya? Como dice aquí sarcásticamente, si quiere ir, vaya. Si no quiere hacer caso al Señor y quiere ir donde los adivinos, vaya. Que le vaya como le va a ir, porque solo hay una salida, le va a ir mal. Pero si usted quiere experimentar en carne propia lo pésimo que le va a ir, siga adelante. Yo no le voy a detener, ni el Señor le va a detener, menos yo. Pero sepa que lo que viene a raíz de eso va a ser desgracia, completamente, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver esto con la destrucción? Porque la destrucción cuando nos ocurre no viene de la nada, ¿no? Viene por una razón y muchas veces, la mayoría de las veces, es como una consecuencia a lo que hemos hecho nosotros en nuestra desobediencia al Señor. Vamos a Jeremías 29, 8 al 14. Leamos, por favor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Miren, muchas veces encontramos solo esta segunda parte, ¿no? de Jeremías, a partir del 11 y capaz del 12, ¿ya? Pero no todo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en este contexto, el Señor está hablando a un pueblo que está en el exilio, a un pueblo que está sufriendo las consecuencias de su pecado. Miren, por un lado teníamos los hechiceros y los adivinos de Babilonia, que obviamente eran una fuente de mentira y de información falsa. Obviamente esto está como claro, digamos. Pero lo triste de todo es que en este pasaje nos habla de que en el pueblo del Señor había otra fuente de mentiras y otra fuente de información falsa que venía desde adentro, ¿no?
los que venían y decían que hablaban en nombre del Señor, pero que realmente no hablaban en nombre del Señor. Lo que en los tiempos de Jeremías le decían al pueblo era algo así como: todo está bien, realmente no es tan grave el problema. Sigan nomás, por favor, sigan haciendo lo que están haciendo. Miren, hermanos, dejen de engañarse a ustedes mismos y a su prójimo. Dejar que alguien siga en su pecado y mentirle diciéndole: sí, no es tan grave, está bien, o sea, no es para tanto. Y decir que eso es amor al prójimo, porque yo no le he incomodado a mi hermano, porque lo que sea, porque le he tratado con amor, porque no le he visto mal, o lo que sea la excusa para mentirle a alguien. Eso es realmente que no nos importe. Decirle a alguien que su pecado está bien es que esa persona en verdad no nos importa, ¿ya? Decirle a alguien que el pecado en el que está le conducirá a la muerte, eso sí es amor al prójimo, ¿ya? Eso sí es amor al prójimo. No es dureza, no es arrogancia, no es falta de compasión, no es en esta iglesia no hay amor, no es nada de eso. Si alguien viene donde mí y me cuenta alguna historia o una situación que se va en contra de lo que el Señor dice esperando mi aprobación, no va a suceder. Ya les dije antes y les vuelvo a repetir, no va a suceder. Si me cuenta que se divorció porque realmente no se entendían, ¿no? Pero que ahora ha conocido al amor de su vida y ahora otra vez se quiere casar. Mire, no me importa si 100 personas reconocidas, famosas, renombradas, con título de profeta, de apóstol o de ángel de Dios, no me importa, le dicen que le felicitan y que se case nomás y que sea feliz y que espero que este matrimonio sea mejor que el anterior, porque lo que Dios quiere es su felicidad, porque tiene planes para su bienestar y no para su mal, tomando este mismo pasaje. A mí no me importa. Yo le voy a decir lo que dice la palabra. Yo nunca le voy a apoyar en ese segundo matrimonio. Nunca le voy a apoyar en algo que explícitamente el Señor dice que no. Mire, si usted se divorció porque usted adulteró y se queda así, solo, bienvenido sea a servir en esta iglesia mientras haya dejado atrás su pecado y entienda que la consecuencia de eso es que no va a volver a tener otra pareja. Pero si es que lo que quiere oír y lo que quiere que yo le diga es que lo que pasa es que la misericordia del Señor ha borrado todos nuestros pecados y que por lo tanto no hay consecuencias, haga nomás lo que le parece porque la misericordia sobrepasa el juicio y no sé qué otra cosa y cualquier otro versículo descontextualizado de este mismo pasaje de Jeremías si quiere, le digo de una vez, aquí no va a encontrar eso. ¿Qué tiene que ver eso con este pasaje? Mire, Dios le había dicho a su pueblo que si seguían desobedeciéndoles, les esperaba el exilio en Babilonia. Esa era la consecuencia. Si usted adultera y por eso se acaba su matrimonio, usted ya no puede volverse a casar. Y esa es la consecuencia. Pero es que esta consecuencia de Babilonia les parecía demasiado dura, ¿no? Tanto al pueblo en general como a los líderes espirituales, ¿no? A los profetas. Y en el tiempo de Jeremías les parecía que realmente Jeremías que realmente caía mal, o sea, venía solo con malas noticias y con palabras desagradables. Así que el pueblo prefirió escuchar a los otros profetas, entre comillas, que decían venir en nombre de Dios, pero que les decían que realmente el exilio de Babilonia no iba a suceder, porque las cosas realmente no eran tan graves como parecía y que realmente Jeremías era un exagerado, ¿no? Eso es lo que les decían. Miren, la palabra del Señor se va a cumplir. En este caso, el exilio a Babilonia eran 70 años. 70 años. ¿Y cuánto iba a durar el exilio a Babilonia? 70 años, porque eso es lo que dijo el Señor que iba a durar, ¿ya? En nuestra propia vida, no sé cuál sea la consecuencia de los pecados de cada uno de nosotros. Mire, yo no sé. No le estoy diciendo de ninguna manera que Dios no le perdona sus pecados. Por supuesto que Dios perdona todos nuestros pecados cuando venimos a Él, confesamos, nos arrepentimos, por supuesto, pero las consecuencias de nuestros pecados están ahí. Y no sé cuánto tiempo va a durar la consecuencia de sus pecados, ni cuál va a ser. Yo no soy Dios, Él es el que sabe cada uno de los casos. Si usted se casó en yugo desigual, ¿qué quiere que le diga? ¿Que le felicite? No le voy a felicitar.
me va a dar pena. Me va a dar pena. O sea, con su libre albedrío decidió estar en esto. Me va a dar pena. ¿Cuál será la consecuencia de eso? No sé. Más adelante veremos el sufrimiento que eso le trae por desobedecer al Señor. Si está trabajando con un socio en yugo desigual, ¿qué quiere que le diga? ¿Espero que su negocio prospere? No, va a ser una desgracia. No sé si económicamente o emocionalmente o moralmente, pero va a ser una desgracia. Si es que usted está desobedeciendo la voluntad del Señor en cualquier aspecto, va a haber consecuencias. Yo no sé cuáles sean. No sé cuáles sean en su caso. Pero sepa que habrá consecuencias y que serán conforme a lo que el Señor ha dicho. Mire, cuando se acabe el tiempo de esta consecuencia, si es que esta consecuencia tiene un límite, como en este caso eran 70 años y era temporal, largo, pero temporal, el Señor intervendrá y pondrá fin a eso. Y tendrá que acabarse. Si es una consecuencia permanente, como por ejemplo esto que estamos hablando del asunto del matrimonio, o si usted tiene un hijo fuera del matrimonio, eso durará toda su vida, ¿ya? No hay un tiempo límite. Lo que pasa es que el Señor me perdonó. Bueno, entonces si el Señor se perdonó, ¿cree usted que su hijo va a desaparecer de la faz de la tierra? No va a suceder. Las consecuencias están. Las dificultades que le esperen, no digo que su hijo sea el problema, ¿no? Por si acaso. Pero las dificultades que eso le traerá van a estar durante toda la vida, suya o del niño o del hijo. Pero el Señor estará con usted y eso debemos acordarnos, igual que le dijo Jeremías que estaría con ellos en ese proceso, aún en la consecuencia, aún si es que esa consecuencia va a durar para el resto de nuestras vidas. Habrá personas que cuando se fueron al exilio a Babilonia tenían una edad que sabían que no iban a llegar al final de esos 70 años con vida y que no iban a regresar del exilio. Para ellos eso fue de por vida, el exilio fue el resto de sus vidas. Pero ¿qué les dijo el Señor? Sométanse a la consecuencia, hagan caso y vayan. Y yo voy a estar con ustedes, sí. Lo mismo nos dice a nosotros. Miren, dejemos de dorar la píldora a las personas, dejemos de hacerles creer que el pecado no es tan grave, dejemos de todas estas cosas. Lo que el Señor dice sí es sí, lo que el Señor dice no es no. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, vamos a decirle eso. Vamos a decirle eso porque le amamos, porque amamos su vida espiritual. Vamos a decirle con amor sí. Y si las palabras no le gustan, si usted le está diciendo con amor, con el fin de exhortarle y que el Señor ponga en orden su vida, eso es lo que importa. No con el fin de creerse superior porque usted en este rato no está en ese mismo pecado, de ninguna manera, de ninguna manera. Todos nosotros podemos caer, hasta en las cosas que nunca nos imaginamos que podríamos caer. Quitamos nuestra mirada del Señor y nos ponemos en sitio del resbaladero y es facilito que nos destruyamos la vida en un instante, ¿ya? Pero si usted ama a su prójimo, no puede decirle que realmente el pecado no es gran cosa, porque es toda la vida eterna de su hermano, de la persona que usted dice que ama. Así que, por favor, ¿Dios predice la destrucción? Sí. Si nosotros persistimos en nuestro pecado, ¿vamos hacia la destrucción? Sí. Y si es que lo que pasa es que mi circunstancia es tan única que ahora sí, en este caso no creo que aplique lo que el Señor dijo, lamento. Yo creo que la palabra del Señor es permanente, siempre aplica lo que Él dijo. Así que si nosotros decidimos desobedecerle, la destrucción que Él ha predicho, como era el título de nuestra lección de hoy, la destrucción que Él ha predicho por nuestro pecado sucederá. Así que veamos cuánto tiempo queremos persistir y cuánto tiempo queremos que se acumulen las consecuencias que vendrán después. Finalmente vamos al Nuevo Testamento y vamos a leer seguido todo el pasaje de Marcos. La parte que era del martes del Marcos 13 del 1 al 13 y miércoles 13 del 28 al 37 del mismo pasaje de Marcos, ¿ya? Cuando salía Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos esos grandiosos edificios? Contestó Jesús: no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos frente al templo,
Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán por muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes, y por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de casa, sea al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: manténganse despiertos. Miren, en el asunto del tiempo del fin, realmente este es un asunto que ha intrigado a la iglesia, a la gente desde hace miles de años. Como podemos ver, ya en tiempos del Señor Jesús, los discípulos querían saber cuándo iba a suceder esto y cómo iba a suceder. Nosotros también quisiéramos saber muchas veces cuándo, ya, hasta cuándo. Y aquí nos podríamos meter en un debate teológico acerca de los que creen que estas señales se darán una sola vez, y cuando ya se acumulen todas estas señales, el fin se acerca, o sea, cronológicamente ya mismo, en tiempo humano, ya mismo llega. O por el otro lado, la postura teológica de que esto pasará cada generación, y cada generación no pasará sin haber visto todas estas atrocidades. Realmente no me importa cuál de las dos sea su postura teológica, lo que importa es que usted sepa dos cosas con las que le quiero dejar en esta mañana. Miren, acerca de las señales del fin, la primera cosa, por favor, resalte todas las veces que necesite: nadie sabe el día de la hora, nadie. Así que deje de perder su tiempo creyendo que usted sí es del iluminado, que sabe más que los ángeles del cielo, y que usted sí sabe la fecha, o que encontró a alguien que sí es del iluminado y que sí sabe la fecha, o que si suma, resta, multiplica y divide, ahora sí sabe cuál es la fecha. Nadie es nadie, por favor, ¿ya? Y segundo, estemos preparados siempre. ¿Por qué? Porque como nos dice el Señor en esta parábola, mantengámonos alertas. El jefe, el dueño de casa, el que nos dejó aquí, nos dejó como siervos con una tarea específica hasta que Él regrese. Mantengámonos alertas, vigilantes y sabiendo que nuestro trabajo es a seguir con nuestra tarea, a seguir perseverando en los caminos del Señor siempre. ¿Y cuándo es siempre? Siempre será, ya sea hasta el final de los tiempos o hasta el final de nuestra vida en la tierra, lo que sea que suceda primero, y eso es todo. Esa es nuestra parte. Hacer el trabajo que el Señor nos mandó a hacer, obedecerle, seguir por los caminos de Él, en obediencia, por supuesto. No distraernos con Babilonia, no contaminar lo santo con lo profano, y esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él diga. ¿Cuándo es el hasta cuándo? No sé. Hasta cuando Él diga, en cada una de nuestras situaciones, en nuestras circunstancias y aún en el tiempo de nuestra propia vida, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido día de reposo, que puedan disfrutar de la presencia del Señor, y continuemos adelante con los anuncios. Bendiciones.